No saben qué lindo tener a alguien como él. Aquí es Pablo Wright. Pablo es antropólogo, está doctorado en antropología en Estados Unidos. Es profesor titular de antropología simbólica en la carrera de ciencias antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de UBA. Investiga en el CONICET, además. Y es un mundo hablar con una persona como él. Porque vamos a hablar hoy de rituales, de cábalas, de costumbres que se tienen en el fútbol, en el deporte. Y vieron que el fútbol es un hecho cultural, no solamente es un deporte, ¿no? Pasa un montón alrededor de básicamente ese juego que para muchos es un deporte, para otros es básicamente, no sé, arte, puede ser arte. Y hay rituales de banderas, hay rituales de cantos, hay rituales de tribunas, hay rituales de los jugadores, así que lo vamos a saludar a Pablo acá en Neura. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien, querido? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Alejandro? Un gusto tenerte, hermano. Gracias. Presentate un poco en sociedad. ¿Está bien dicho? ¿Right? ¿Te lo digo Sí, así? right. En castellano, right. Si vas a otro lado es right, pero Ajá. eso para otro lado. Escúchame, sos doctor en antropología. Sí. Explícanos a todos qué es la antropología, porque hay varias ramas de la antropología. Sí. Bueno, básicamente el estudio de las sociedades humanas y las culturas en el pasado y en el presente. La arqueología es en el pasado y la antropología social o la etnología también se llamaba en Francia, de sociedades del presente que, digamos, tradicionalmente cuando empezó las carreras de antropología a fines del siglo XIX, siempre era como el estudio de los primitivos, los que estaban lejos de Europa, sí, ¿qué me viejas decías? colonias y ese tipo de cosas. Pero se fue ampliando el campo a cualquier sociedad, grupo que exista en cualquier parte del mundo. El arqueólogo, el que baja, suponete, a una tumba, o el que encuentra un enterramiento, ¿se le llama antropólogo también? Bueno, ¿O es diferente eso? Un poco depende también dónde estudiaron. Hay lugares donde hay carrera especial de antropología, otros carrera especial de arqueología, y como en filosofía y letras, la carrera tiene dos orientaciones. O sea, básicamente el título general en nuestra facultad es, licenciado en antropología, orientación sociocultural o orientación arqueológica. Pero la formación en nuestra facultad es muy integral, entonces... cuando yo estudié la orientación sociocultural, tuve muchas materias de arqueología, tuve historia de Oriente, materias de historia en esa época, y la gente de arqueología también tiene materias de teoría antropológica. ¿Y qué das, Pablo? ¿Qué materia das? Yo doy una que se llama Antropología Sistemática 3, que es sistemas simbólicos, y vemos los estudios antropológicos de mitos, rituales, religiones. Acércate un poquitito más al micrófono. Historias, rumores y todos los, sistemas culturales que están codificados en símbolos, pero cuando uno es educado en esos sistemas no es símbolo, es lo que es la realidad, ¿no? Dos preguntas sobre tu carrera. Te doctoraste en Estados Unidos. ¿Es buena la historia antropológica norteamericana? Porque viste que en ciencias sociales la mayoría de los que nos formamos en ciencias sociales nos vamos o intentamos ir a Francia de pronto, o a Italia, qué sé yo. Pero en este caso, ¿por qué Estados Unidos? Bueno, yo elegí especialmente porque ahí en Temple estaba un profesor que estudiaba los COM, que es donde yo hice mi doctorado, el tema de la religiosidad, la espiritualidad, el cambio religioso, y él era ahí, y él había trabajado acá en la Argentina, había hecho trabajo de campo acá, hablaba perfecto castellano, y me presenté a Oxford y a Temple, y Temple me dio la admisión y beca, y Oxford me admitió, pero no tenían una moneda, entonces elegí ahí ir. Es muy buena la antropología norteamericana, hay más de 130 departamentos de antropología, de los gustos y sabores que vos quieras, el sistema es muy dinámico, son muy poco jerárquicos, todo lo contrario a lo que puede ser Francia, ¿no? Pero a mí me interesaba más teóricamente ir a Estados Unidos o eventualmente Inglaterra, ¿no? Por la tradición y el lenguaje y todo eso. Empiezo a preguntarte algunas cosas. Vos sabés muy bien que, o por lo menos lo habrás entendido mucho mejor que nosotros, hay una cuestión de religión en el fútbol. La gente cree en un equipo, cree en un jugador. Por ejemplo, Riquelme. Hay una especie de veneración a Riquelme. Claro, viste, también lo del topo, etcétera.
Y pasa en la política. Los fanatismos, los extremos, no sé, en Milei, no sé, lo traemos a Milei, etcétera, etcétera, y hay como una conexión, o Milei, puede ser Cristina, lo que vos quieras. Yo te voy a tomar un concepto de Freud que es lo luminoso, ¿no? Esa cuestión ya, como según Freud, podría ser una especie de glándula que te hace creer que está instalada en el hombre. ¿Somos seres propensos a creer? O sea, viene con nosotros en nuestro aparato psíquico. ¿Lo estudian ustedes esta cuestión que es como que no es fácil creer o adorar o venerar? Bueno, yo no diría que es una hormona o una glándula, sino más bien es como es la especie humana como especie que se va socializando en valores y en lenguajes y en hábitos, en etos, en ese tipo de cuestiones. O sea, el modo de ser y el modo de pensar. Y hay muchos elementos que uno recibe en la educación, ya sea desde chico o más grande, donde pensemos que no es que la ciencia siempre existió. Entonces pensemos sociedades que no tienen la ciencia establecida, y entonces a vos te dicen el mundo es así, el hombre es así, la mujer es así, la caza es así, la pesca es así, el deporte es esto, los roles, los seres que hay en el mundo son estos, y entonces eso lo llamamos nosotros creer. Pero en realidad son saberes, o sea, son versiones de cómo es la realidad. Entonces vos nacés en una sociedad y te imbuís de todos los valores y el modo de ver la realidad y procesás la realidad con esas categorías clasificatorias de lo real. Es netamente, ¿viste?, cultural. Yo lo que te planteaba era, por supuesto, es una especie de metáfora, ¿no? Esto de la glándula de creer es metafórico. Algunos lo creen, por eso, algunos lo creen. ¿Cómo? Y la neurona de Dios o algún aspecto más cognitivo. Hay teorías cognitivas de la religión que suponen que es en beneficio del nivel adaptativo del Homo sapiens, ¿no? Yo disiento bastante de eso. Yo creo que es un fenómeno sociocultural histórico. Entonces, bueno, volviendo al fútbol, vamos a hacerlo. O sea, entonces, tenemos diferentes niveles de actividades sociales. En nuestra sociedad contemporánea, globalizada, compleja, industrial o postindustrial o preindustrial, lo que vos quieras llamar, hay actividades que desarrollan valores de la sociedad. O sea, uno puede estudiar los valores del fútbol, los valores de la sociedad en cómo esa sociedad juega. Entonces podemos estudiar los valores de la sociedad argentina, cómo nosotros jugamos al fútbol o jugamos al rugby o al tenis. Lo que te quería plantear, y ahora paso a las cábalas, todo, Pablo, es el hecho de venerar, de creer, ¿viste? O sea, que a mí me vuelve loco eso, como estoy formado toda la vida en las canchas, en el periodismo deportivo, y tengo la suerte de transitar por una carrera como la licenciatura en filosofía. Entro con algunos textos. El otro día estaba releyendo a Rudolf Otto, ¿viste? Bueno, lo damos nosotros en nuestra cátedra. ¿Lo dan a Otto? Sí, claro. Lo santo, lo luminoso. Lo luminoso. Ese concepto me vuelve loco porque y me da mucho, Freud me da mucho análisis o categoría para analizar el fútbol. ¿Viste? Hay, bueno, otra categoría de Freud es el sentimiento oceánico. La gente siente cosas oceánicas por la camiseta a la que defiende, ¿viste? Sí, pero eso es aprendido. ¿Ha aprendido? Claro, mirá qué es interesante. aprendido. A ver. Todo es aprendido. Digo, hay una capacidad humana de memoria, de conceptualización, pero son valores sociales colectivos, porque vos, si no, fíjate, el fútbol americano, qué clase de juego es, qué clase de relación tiene el público con los jugadores, qué clase de jugadores hay. Tiene que ver, y ahora de flaquito, tiene que ver que las sociedades como de pronto la norteamericana amen juegos que se juegan con la mano y las sociedades como la nuestra amen juegos que se juegan con el pie. No. Creo que tiene más que ver con... Es decir, o sea, la sociedad norteamericana, el americano ve en ese juego una especie de metáfora de su propia sociedad llena de reglas y de muchos niveles de organización muy complejos donde cada uno tiene su rol específico y no es que es más ambiguo como en el fútbol o que tiene que ver con quebrar la habilidad del otro como en el rugby, ¿no? Que es tan diferente. A mí me encanta ver rugby, me encanta ver fútbol americano también, porque hasta que le encontré la vuelta, igual obviamente prefiero 1000 veces el fútbol, el rugby, el tenis, qué sé yo, ese tipo de deportes. Está bueno, ¿no? Representa un poco más la sociedad, o sea, esta cosa de... Es que cualquier juego que juegue en la sociedad, por algo se juega, es un fenómeno sociocultural histórico. Eso me gusta.
el juego que juega una sociedad por algo se juega. Obvio. Por algo se juega. Sí, sí. Y ya ves que los ingleses generaron un montón de juegos que exportaron al mundo y es una sociedad llena de reglas también. Y les gustan las reglas. A nosotros como sociedad en América Latina en general, la cuestión de la regla es casi para ser quebrada. Tenemos mucha habilidad para burlar normas y reglas y así tenemos los cuerpos generados por esa sociedad, cuerpos hábiles. Te voy a decir una cosita Sí. cortita y te doy, flaco. Vos sabés que me acabas de dar algo muy interesante, voy a escribir algo sobre eso. Entiendo ahora por qué tanto rechazo al VAR en Latinoamérica, porque nos viene a detectar la trampa. Que en algún punto la trampa, tampoco toda trampa es mala. Es algo... Mirá, si no hubiese hecho trampa a Ulises no tendríamos la Odisea. El tipo se lo comía el Cíclope si no lo trampeaba. Mira, vos fijate, no sé si ibas a decir algo y después hablo yo. No. Dale. Vos fijate, en el rugby el referee habla y todo se escucha. Sí. Todo se escucha. ¿Por qué en el VAR no se escucha todo? ¿Entendés? ¿Por qué no se hace público? ¿Entendés? ¿Y por qué no usan la computadora como se usa en el tenis? Si estaba adelantado o no, y listo, ¿qué problema? Pero obviamente hay intereses creados, hay corporaciones, hay un montón de cosas que, digamos, hacen más rústica. No rústica, entre comillas, ¿no? Es un juego bárbaro acá como se juega en América Latina, me encanta, pero es interesante cómo entre nosotros las normas se negocian. Che, Sí. flaco, yo con Pablo queríamos hablar un poco sobre las cábalas. Yo le y quería todo. preguntar a Ale Sí, una dale. cosita porque me súper interesó lo que dijo sobre la diferencia entre saber y creer, ¿no? Entonces, yo le quería preguntar, ¿dónde está esa línea finita, ¿no? En este tema que vamos a arrancar, el tema de mitos y Sí, cábalas, sí. porque las cábalas lo único que serían entonces son cosas en las que creemos, lo Actos que no de fe. sabemos, son actos de fe, no hay otra No, bueno, cuestión. son... Porque con la definición que diste, a ver, el perro existe no porque creemos, sino porque lo conocemos. Sí, claro. Sabemos que existe. Ahora, Dios, no sabemos si existe. Sí, no. ¿Por qué creemos en Dios? Bueno, es algo aprendido, básicamente. Es algo aprendido y por otro lado, tiene que ver con un universal existencial, es decir, cualquier instalación del ser humano en este mundo o en otros mundos va a pasar algo parecido, si es que van, es justamente cómo lidiar con la incertidumbre, con la enfermedad, con la salud, el amor, el desamor. Y entonces, muchos de los sistemas religiosos o espiritualidades Es un son bálsamo. sistemas de valores. Claro. Que te dicen cómo actuar frente a tal o cual. Algunos sistemas tienen además seres o agencias que están más allá de lo visible. Y entonces, en algún sentido, garantizan cierto orden o explican el desorden, etcétera, ¿no? Lo de creencia es una palabra muy, muy extraña porque tiene en Occidente está la gran división, saber y creer, ¿no? O sea, nosotros sabemos, los occidentales, y el resto creen. Por ejemplo, nosotros acá en Buenos Aires sostenemos ciertos parámetros científicos, pero en las zonas rurales o en las zonas aborígenes solo creen, no pueden saber. A eso vengo yo con lo de, ojo con lo de creer y saber, ¿no? Por otro lado, ¿qué es una cábala? Es la domesticación del destino. Le pones una gramática a lo indeterminado. Pero como tenés memoria, le metés esta gramática, o sea, estos pasos, y te fue mal, bueno, cambiás los pasos. Cuando te va bien, volvés a hacer los mismos siempre, porque es como una forma de domesticar el destino. Cábala, es una fórmula. La cábala, lo que nosotros llamamos cábala, ¿tiene algo que ver con lo ritual? Obvio, sí. Es un ritual, es una conducta repetitiva que, como se supone que tuvo éxito en el pasado, asociar la conducta con el resultado de lo que vos querés que te vaya bien, queda ya instalado, ¿no? Entonces es una forma, son micro rituales. Eso lo acomodamos a lo que nos pasa. A vos te Digamos, pasaba hoy, pero es como- social, hoy te es pasaba una- como claro. arquero. Pero hoy es una cábala, mañana me Total. metieron 5 goles Pero con la tiene que remera haber verde, me pongo un la azul. primero que imponga Tiene que haber- esa cábala. No, pero es como lo que es la usina social. A uno se le ocurre y eso se trasvasa a la sociedad. Obviamente depende a quién, ¿no? No es lo mismo el Diego con la mano que cualquier persona en la calle con la mano que golpea algo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Pero en el sentido de que es un hecho social
que implica una domesticación del destino para garantizar el resultado de una actividad. Obviamente puede haber microrrituales obsesivos, como hablaba Freud, ¿no? Los obsesivos tienen microrrituales que yo me levanto y hago siempre lo mismo, y cuando me cambio los pasos siento la incertidumbre, y esto es como algo individual que se hace social, y entonces ya... Sí, igual me hace ruido lo que me manifiesta, es decir, es algo domesticado para cierto resultado. No, que es incierto. La idea es domesticar el destino, claro, que es incierto. La idea eso. es controlar el destino. Proviene de la claro. religión, la El cábala. devenir, ¿perdón? Proviene de la religión, la cábala, ¿no? No es del judaísmo. No, bueno, eso es una cosa, pero cuando hablamos de las hablando cábalas de son tipo de cábala, como... No, pero tiene que ver con un poco... Sí, no, bueno, no quiero- Son- no sé- el término es polisémico, tiene distintas claro. interpretaciones, porque la cábala judía es otra cosa a la cábala. Nosotros le hemos puesto cábala al ritual. Pero- puede No, llamar pero tiene que ver con cábala. esto de encaminar ciertas costumbres o Sí, comportamientos. no, pero no tiene que ver el mismo nombre. Ok. ¿No? La cábala judía tiene que ver con el simbolismo del origen del lenguaje, el lenguaje sagrado hebreo, que tiene un valor numérico, o sea, es otra cosa. Ujú. Sí tiene que ver lo que vos decís, que es como un principio de orden. Claro, a eso voy. No como si fuera un oráculo, Claro. que es un orden, una gramática. Qui- Estos son pequeñas microgramáticas que se hacen sociales y se expanden en una actividad como el fútbol, que tiene mucho de indeterminado, pero también tiene también mucho de el desear que gane tu equipo o que pierda el otro y ese tipo. ¿Usás Instagram o Twitter? Sí, Instagram, Twitter medio poco porque no tengo, y bastante Facebook. ¿Y cuál es tu Facebook, tu Instagram? El Instagram es Pablo G. Wright, así nomás. Pablo G. Wright. Ahí lo tienen, entonces búsquenlo a Pablo. Bueno, nosotros nos despedimos la semanita con Pablo. Aquí al aire. 7705.